y vamos a orar. Lord, we come to you in Jesus' name. Padre, venimos a ti en el nombre de We Jesús. thank you for the word of God. Te damos gracias por la palabra de Dios. Lord, I pray that you would speak to us. Te pedimos, Señor, que nos hables. Lord, there's so many important doctrines Hay tantas doctrinas importantes in the word of God. en la palabra de Dios. Lord, we ask for understanding, Te pedimos por comprendimiento, that Señor, we might understand para que comprendamos who you are, quién eres tú, what you've done for us, qué has hecho por nosotros and what your plan is. y que tu plan, ¿cuál es tu plan? What's happening in the world today? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Why it's happening? ¿Por qué está pasando? Lord, teach us. Padre, por favor, enséñanos, Speak to us, Father. háblanos. We ask in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Let's begin our study verse by verse. Vamos a empezar nuestro estudio verso por verso. Please open your Bibles to the book of Romans chapter 5. Por favor, abre tu Biblia en Romanos capítulo 5. This morning we are coming to the end of the section of justification by faith. Esta mañana vamos a llegar al final de la justificación por fe. There are truths in this section that are vital that you and I understand. Y en esta sección hay verdades vitales que tenemos que comprender. Like what is wrong with everyone? Como qué está mal con todos nosotros. What is wrong with the human race? ¿Qué está tan mal con la raza humana? As you look at the world today Mientras tú ves el mundo and hoy you see what's going on in the world, y ves todo lo que está ocurriendo, you wonder what is wrong te preguntas, with everyone. ¿qué está pasando con todos? What is wrong with everyone? ¿Qué es tan mal con todos? And also we're going to know what is the cure. Y también vamos a ver cuál es la cura para How esto. do we fix the problem? ¿Cómo se arregla el problema? We know there's a problem, Sabemos que hay un problema, but what is the cure? pero ¿qué es la How cura? do we fix that problem? ¿Cómo lo arreglamos? So, Así que the last section covers verses 12 to 21 in chapter 5. la última sección cubre del 12 al 21 del capítulo 5. We're going to break that into two sections. One we'll look at this week and one we'll look at next week. Vamos a dividirlo en dos secciones. Una sección la veremos esta semana y la siguiente semana veremos la otra. Because we want to really look at the details. Porque de veras nos queremos enfocar en los detalles. We're going to go very slow, Vamos a ir muy despacito and it's going to be work for you to pay attention and really grasp what we're studying. y aquí es donde tú puedes poner atención para de veras retener lo que estamos estudiando. I'll do my best to explain it, Haré lo mejor para explicarlo, but you have to do your best to really pay attention and try to understand this important doctrine. pero tienes que hacer lo mejor de tu parte para comprender esta importante doctrina. If you can understand verse 12, Si tú puedes comprender el versículo 12, then you will have a really good understanding of what's happening in the world today vas a tener un buen comprendimiento de lo que está ocurriendo en el mundo and why it's happening. y por qué está ocurriendo. So let's work hard to understand this. Así que hay que trabajar duro para comprender So esto. before we begin, I would like to read the whole chapter 5, verse 12 to 21, so you can have the context. Y antes de comenzar, vamos a leer toda esta sección del 12 al 21 para tener el contexto. And then after we have the context, we're going to just look at verse 12 to 14 today. Y después de leer todo el contexto, vamos a enfocarnos en el 12 al 14. Well, let's read verse 12 to 21. Please pay attention Vamos a leer 12 al 21. as we read these verses. I think Wonka can read it. Yeah, let's read that. Give you a little break. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Now, in these verses, there's so much that we need to understand. En estos versículos hay mucho para que nosotros comprendamos. There's so much that we can learn from these verses that we have to really go into detail to look at it. Hay mucho que tenemos que aprender, así que vamos a ir en detalle. And so the first thing I want to look at with you today is, how did sin enter the world? Y lo primero que veremos es cómo entró el pecado al mundo. How did death enter the world? ¿Cómo entró la muerte al mundo? Let's begin in verse 12. Vamos a comenzar en el versículo Paul 12. says, Pablo dice, therefore, just as through one man sin entered the world. por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, So we see that sin entered the world through one man. pecado entró al mundo por medio de un hombre. That one man is referring to Adam. We see that in verse 14. Y aquí se refiere sobre Adán. It was through the sin of Adam that sin entered into the world when Adam chose to disobey God and sin against God. Fue por medio del pecado de Adán, mientras cuando él escogió pecar, así entró el pecado al mundo. Because God instructed Adam and he warned Adam when he created him and placed him in the Garden of Eden. God instructed Adam Dios instruyó a and he Adán warned Adam y le advirtió when he created him and placed him in the Garden of Eden. cuando lo creó y lo puso en el jardín del He Edén. was instructed A él le dieron and he was instrucciones warned by God y lo advirtieron por of the medio consequences de las that consecuencias he would face que él se enfrentaría if he sinned against God. si pecaría contra Dios. Let's look at that real quick. Vamos a ver eso In Genesis chapter 2, en Génesis capítulo 2. let's read verse 15 to 17. And it says this: Then the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to tend it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree in the garden you may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Wonka? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. So Adam was instructed. Así que Adán fue instruido. You could eat of every tree in the garden, Puedes comer de todos los árboles en el but of the jardín, tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. pero del árbol de la maldad And if you do, y vida no puedes comer. the day you eat of it, you shall surely die. Y el día en que tú lo hagas, vas a morir. And so we know what happened Así que vemos qué pasó in Genesis chapter 3. en Génesis capítulo 3. Adam was tempted by Satan, Adán era tentado por Satanás and Adam fell into sin. y él cayó en pecado. He chose to sin against God. Él escogió, He chose to sin against God. él escogió pecar en contra de Dios. God did not create Adam with a sinful nature Dios no lo creó con una naturaleza pecaminosa like you and I have. como tú y yo. Adam did not have a sinful nature. Adán no tenía esa Not- naturaleza pecaminosa. But Adam had a free will. Él tenía libre albedrío. Adam could choose to obey God or to disobey God. Él podía escoger obedecer a Dios o no obedecer a And Dios. Adam chose to disobey the command of God. Y él escogió no obedecer el mandamiento de Dios. And so through one man, sin entered the world. Así que por medio de un hombre entró el pecado al mundo. Adam chose to disobey God Adán escogió desobedecer a because Dios. of one sin. Por un pecado, He opened the gate to a flood of sin that would come into the world. abrió el portón para que entrara un torrente de pecado al mundo. One man
un hombre, one sin, un pecado, and now sin enters into the world. y ahora el pecado entra al The mundo. door was open, Las puertas and fueron now abiertas. sin is going to flood the world. Y ahora el pecado inundará el mundo. Because of Adam's fall into sin, Por la caída de Adán en el pecado, his nature now became corrupt and became sinful. su naturaleza ahora es corrompida y pecaminosa. He was not created like that. Pero él no fue creado así. But now his nature is corrupt, and now his nature is sinful. Ahora su naturaleza es pecaminosa y corrompida. And Adam passed his corrupt, sinful nature to his children. Y Adán le pasó a sus hijos su naturaleza corrompida y From pecaminosa. generation to generation. De generación en To generación. the entire human race. A toda la raza humana. All of us were born now with a sinful nature, a corrupt, sinful nature. Todos nosotros nacimos en esta naturaleza corrompida y pecaminosa. That's why we sin. Por eso pecamos. Because we're born sinners. Porque fuimos Pecadores. pecadores. We have a nature that is sinful and corrupt. Tenemos una naturaleza pecaminosa y corrompida. And that's why we sin. Y por eso pecamos. We don't sin. Sinning doesn't make us sinners. El pecar no nos hace pecadores. We sin because we are sinners. Pecamos porque somos Our pecadores. nature has been corrupted. Nuestra naturaleza ha sido We corrompida. were born with a sinful nature. Nacimos con esta naturaleza It's pecaminosa. a nature that is really in rebellion against God. Es una naturaleza que está en rebeldía en contra de Dios. It is generally inclined towards sin. Y generalmente nos inclinamos al pecado. It affects our thoughts, Afecta nuestros pensamientos, our attitude, nuestras actitudes even our impulses. y nuestros impulsos. I think we can relate with that, you and I. Tú y yo nos podemos relacionar con eso. Even as Christians, Así, y como cristianos, we struggle with that sinful nature. batallamos con esa naturaleza pecaminosa. Amen? Amén. Anybody know what I'm talking about? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Do you struggle with that nature ¿Tú batallas con esa naturaleza that is inclined to sin que está inclinada al pecar and to disobey God y desobedecer a Dios and to be rebellious? y ser rebelde? We all have that nature in us. Todos tenemos esa naturaleza nosotros. Even if you're a Christian, Incluso si eres cristiano, you still have the sinful nature. tú tienes esa naturaleza And that's the pecaminosa. battle you have every day. Y esa es nuestra batalla todos los The días. flesh La carne, or your sinful nature la naturaleza pecaminosa and the Spirit of God, y el Espíritu de they Dios battle with each other. están peleando And we experience that battle on a daily y basis. experimentamos esa batalla todos los días. Now, this really explains the condition of the human race. Y esto nos explica The condition? la condición de la raza humana. It all makes sense now. Ahora tiene sentido. When you look at the whole human race Cuando tú ves a toda la raza humana and we understand y comprendes that the whole human race has been corrupted que toda la raza humana ha sido corrompida because of the sin of one man. por el pecado de un hombre. His sinful nature is passed on Su naturaleza pecaminosa se ha to pasado a all of nosotros, us. To all of us. a todos nosotros. And so we see the result everywhere in the world. We see the result, and it's very clear. Y vemos alrededor del mundo los resultados de ese pecado. Why? ¿Por qué? Is the world in chaos? ¿Por qué está en caos todo el Because mundo? everyone has a sinful nature. Porque todos tenemos una naturaleza And that pecaminosa. nature is inclined to sin against God. Y esa naturaleza está inclinada a pecar en contra de It's Dios. corrupted. Está corrompida And it's inclined to rebel against God. y está inclinada a rebelarse en contra de Dios. And so we see the results all over the world. Y vemos los resultados por todo el In our mundo. families, En nuestras our familias, friends, nuestros people who amigos, don't know the Lord. las personas que no conocen al Señor. And that explains why people do what they do. Y eso explica por qué las personas hacen lo que hacen. Because they were born with a sinful nature Porque nacieron en una naturaleza that is pecaminosa in rebellion against God. que está en rebelión en contra de Dios. So, but don't worry. Así que, pero no te preocupes. God did not leave us without hope. Dios no nos deja sin esperanza. There is a deadly virus that is infecting everyone. Hay un virus que es de muerte que está infectando a It's todos. sin. El pecado. But God has the vaccine. Pero Dios tiene la vacuna. God has the antidote. Él tiene el antídoto. I don't know how to say that. Antidoto, I think. Antídoto no.
God has the answer, the cure Él tiene la cura y la respuesta to the problem. para el problema. There is a problem, Hay un problema, but God has the cure. pero Dios tiene la cura. There's hope for mankind. Hay esperanza para la raza humana. So it was because of one man, Así que por un hombre, Adam, Adán, that sin entered into the world. entró el pecado al The mundo. gate was open. Las puertas fueron abiertas. We're all born sinners. Todos nacemos And we pecadores. see the results everywhere in the world today. Y vemos el resultado de esto en todo el mundo. Now, we've seen how sin entered the world. Ahora vemos cómo el pecado entró al mundo, But now let's see how death entered the world. pero ahora hay que ver cómo entró la muerte al Because verse mundo. 12 says, Porque el verso 12 dice, second part, en la segunda parte, and death through sin, and thus death spread to all men because all have sinned. y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Now it says that death came into the world through sin. Así que aquí dice que la muerte entró al mundo por el pecado. Death is the consequence of Adam's sin. La muerte es la consecuencia por el pecado de Adán. Because of Adam's sin, death now entered into the world. Porque él pecó, ahora la muerte entró al mundo. If Adam had never sinned, Si Adán nunca hubiera pecado, death would have never entered into the world. la muerte nunca hubiera entrado en el mundo. But God warned Adam. Pero Dios advirtió a Adán He said very clearly, y le dijo claramente, the day you eat of the tree, el día en que tú comas del árbol, you shall surely die. tú morirás. And the day Adam ate of the tree, Y el día en el que Adán comió del árbol, he died. él murió. The very day he ate of the tree, he died. Ese mismo día en el que él comió, él murió. How did he die? Pero ¿cómo murió? Well, we know he lived to be 900 years, over 900 years. Pero sabemos que él vivió más de 900 años. Adam died spiritually. Adán murió The espiritualmente. day he ate that fruit, El día en el que comió esa he fruta, died spiritually. murió And espiritualmente. he began to die physically. Y comenzó a morir físicamente. The word death really just means separation. La palabra muerte significa separación. There are three types of death in the Bible. Hay tres tipos de muertes en la Biblia. One is called physical death. Una es la muerte física. It's the separation of the soul from the body. Es la separación del espíritu y el cuerpo. When a person dies physically, Cuando una persona muere you see físicamente, the body, ves el cuerpo, but the soul is not there anymore. pero su alma ya no está The ahí. soul has gone. Su alma ya se ha ido. That is physical death. Y esa es la muerte física. Separation of the soul from the body. La separación del alma y el cuerpo. Then number two, you have spiritual death. Número dos, ahora tenemos la muerte espiritual. That is the separation of the soul from God. Esa es la separación del alma y Dios. There's a separation. Ahí hay una separación. We are now dead in our sin, Ahora estamos muertos en nuestros pecados. separated from God, Separados de Dios. dead spiritually. Muertos espiritualmente. And then number three, there's eternal death. Y número tres, hay muerte eterna. And that is separation of your soul from God for eternity. Y esta es la muerte que hace la separación entre ti y... Say that again, sorry. Their separation of your soul from God for eternity. Es la separación de Dios, de tu alma por eternidad. When they're thrown into hell, Cuando está tirada al infierno. that is eternal death. Esa es la muerte eterna. You are separated from God for all eternity. Estás separado de Dios por toda eternidad. There's no hope No hay esperanza that you will ever be restored to God. que tú serás restaurado para Dios. Now there is hope Ahora hay esperanza for those who are dead spiritually. para todos los que están muertos They espiritualmente. can be reconciled to God Pueden ser reconciliados con through Dios Jesus Christ. por medio de They Jesucristo. can come alive Pueden ser vivos spiritually and espiritualmente connect with God y conectarse con through Dios Jesus Christ. por medio de Jesucristo. But if they don't do that, Pero si no haces and if eso they die y si te in their mueres condition, en esa they will condición, be separated from God for eternity. serás separado de Dios por That's eternidad. called the second death. Esa es la segunda muerte. The first death, La primera Is muerte physical. es física. the second death is called La, eternal death, la segunda muerte es la muerte eterna. eterna. So, because of Adam's sin, Entonces, por el pecado de Adán, death entered into the world. la muerte entró al mundo.
Adam and Eve began to die physically. The moment they ate of that tree, they began to die physically. Adán entró el pecado al mundo y Adán y Eva cuando comieron de ese fruto If they didn't sin against God, they would have lived forever. empezaron a morir, pero si no hubieran pecado, hubieran vivido para In siempre paradise. en el paraíso. But because they sinned, Pero porque pecaron, death entered into the world. la muerte entró al mundo. That day they began to die physically. Ese día comenzaron a morir Their físicamente. bodies would return to the dust of the ground from where it was taken. Sus cuerpos regresarán a la tierra de donde fueron creados. But immediately Adam and Eve died spiritually. Pero inmediatamente ellos murieron espiritualmente. Even though they were alive physically, they were dead spiritually, Aunque estaban vivos físicamente, murieron espiritualmente, separated from God. separados de Dios. And this happened Y esto ocurrió because of one sin. por un pecado. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte, Physically, física, spiritually, espiritual and eternally. y eterna. This is what eterna. happened because of one sin. Y esto pasó por solamente un pecado. And that's what Paul's teaching us. Y es lo que Pablo nos está Because enseñando. of one man's sin, Por el pecado de un hombre, sin entered into the world. el pecado entró al But mundo. notice verse 12, the last part. Y miren lo que dice el versículo 12. It says, and thus death spread to all men because all sinned. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Death was not limited just to Adam and Eve. La muerte no fue limitada solamente a Adán y Eva. It spread, just like sin spread, death spread to all men. Like Se- sin spread? Se derramó a todos, Like sin spread to all como, men? como el pecado se derramó a todos también. Death also spread to all men. También el pecado se derramó a todos. Why? ¿Por qué? Because it says here, Porque lo que dice aquí, because all sinned. porque todos pecaron. Now, pay a lot of attention here. Pon mucha atención aquí. Think about this. Piensa en This esto. is very important that we Esto es understand. muy importante que lo comprendamos. Does this mean that people die because of their own sin? Esto significa que si te mueres es por tu propio pecado. What do you think? ¿Tú qué piensas? And death spread Si la muerte se derramó because all sinned. porque todos pecaron, Does that mean that you die because you sinned? ¿esto significa que tú te mueres por tu pecado? What do you think? Yes or no? ¿Tú qué piensas? Yes or no? ¿Sí o no? Some said no, Unos dicen no, some said yes. unos dicen sí. Well, I have a question. Ahora tengo otra pregunta. What about a baby ¿Qué de un bebé who never sinned? que nunca pecó? The baby was born and the baby died. El bebé nació y se murió. What about that? ¿Qué con eso? The baby never sinned. Él nunca pecó. Why does the baby die? ¿Por qué se muere un niño? If it was Bebé. because of their own sin, ¿Fue por su propio pecado? it wasn't like that. No era así. There's a doctrine called the doctrine of imputation. Imputación. Hay una doctrina que se llama la doctrina de What imputación. does that mean? ¿Qué significa esto? It means putting something into the account of someone else. Significa poner algo en la cuenta de alguien más. Putting something in the account of someone else. Poner algo en la cuenta de alguien más. In the Bible, there are three types of imputations. En la Biblia hay how many? Three. 3 tipos de imputación. One is the sin of Adam that was imputed to our account. Our account. Okay. En la Biblia el pecado de Adán fue imputado a nuestra cuenta. The sin of Adam was imputed to our account. El pecado de Adán fue imputado a nuestra cuenta, To all human beings. a toda la raza humana. Adam was the head Adán fue la cabeza or the representative o el of representante the whole human race. de toda la raza humana. And when Adam sinned, Y cuando pecó, his sin was imputed to all of us. su pecado fue imputado a todos nosotros. That's bad news. Esas malas You say, noticias. that's not fair. Eso no se vale. Why is his sin imputed to me? ¿Por qué su pecado me toca a mí? Well, you're going to like the second one. Te va a gustar la segunda. There are three. Hay 3. The second imputation La segunda imputación is when our sins
are imputed to Jesus Christ. Es cuando nuestros pecados son imputados a Jesucristo, And he died on the cross cuando Él murió en la cruz for our sins. por nuestros pecados. They were put on him. Fueron puestos en Él. That's not fair. Eso no se vale. Why is my sin put on Jesus? ¿Por qué mi pecado se pone en Jesús? That's what God did for us. Pero eso es lo que Dios hizo por nosotros. But then there's one more, Hay uno más, the third imputation. la tercera imputación. And that is when the righteousness of Christ is put into your account. Y es cuando la justicia de Dios se pone en tu cuenta. That is called justification by faith. Esa es la justificación por fe. God puts the righteousness of Christ into your account. Dios pone la justificación de Jesucristo en tu So cuenta. there's three imputations. Tres imputaciones. Adam's sin imputed to us, El pecado de Adán imputado a nosotros, our sin imputed to Christ, nuestros pecados imputados en Dios and Christ's righteousness imputed to us. y la justicia de Dios imputada en I nosotros. think we get the best out of it. Se me hace que nosotros salimos ganando. So, when it says in verse 12, Ok, lo que dice en el versículo 2. and 12. thus death spread to all men because all sinned. Y por el pecado la muerte, sí, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. When it says because all sinned, Cuando dice todos pecaron, it's not referring to our individual sins. no se refiere a nuestro pecado individual. It's referring to the sin of Adam. Se refiere al pecado de Adán. Adam was the head or the representative of the human race. Adán era la cabeza o el representante de la raza humana. And when he sinned, Y cuando él pecó, we all sinned. todos pecamos. All of us sinned Todos pecamos. in Adam. En Adán, The entire human race toda la raza humana is considered guilty before God. se considera guilty, Guilty before God. Culpable. culpable ante Dios Because of the sin of one man. por el pecado de un hombre, Because of Adam, por lo que hizo Adán. you and I pay a big price. Tú y yo pagamos un gran We precio. were born sinners. Nacimos We pecadores. were born in sin. Nacimos en pecado. David said in Psalm chapter 51, verse 5, David dijo en el Salmo 51, versículo 5, it says, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. So, Así que the psalmist is realizing, el salmista se da cuenta, I'm born a sinner. yo nací un pecador, I was conceived in sin. fui concebido en pecado. Before I was ever born, Antes que nací, before I did good or evil, antes que hice el bien y el mal, I was born a sinner yo nací un pecador, with a sinful nature. con una naturaleza Because of pecaminosa. Adam's one sin, Por el pecado de Adán, death entered into the world. la muerte entró al mundo And it spread to all men. y se derramó a todo Because hombre, all sinned in Adam. porque todos pecamos en Adán. We're guilty before God. Somos culpables ante Dios. And so, Así we have physical death. tenemos la muerte física. We are all dying physically. Todos estamos muriendo Our físicamente. bodies will return to the dust of the ground. No doubt. Nuestros cuerpos regresarán al polvo del suelo. We also have spiritual death. Y tenemos la muerte espiritual. We are all born dead in our sin. Todos nacimos muertos en nuestro That's how pecado. we were born. Así nacimos, Dead in our sin. muertos en nuestros pecados. Turn with me to Ephesians ¿Por qué no vamos al libro de Efesios, chapter 5, capítulo 5? verse 1 through 3. Y vamos a leer el versículo 1 al 3. This describes our condition before we came to Christ. Esto describe nuestra condición antes de Cristo. Describes the condition of the entire human race. Describe la condición de toda la raza humana. Verse 1 to 3. Versículo 1 al 3. It says, And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom you also were once conducting ourselves in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as others. 5, 1 through 3. I can read it. Sed pues imitadores de Dios como No, no, hijos. estamos en Efesios 5, 1 a 3. Sí.
Is that what it says? Oh, maybe I'm wrong. No, it says that. Maybe it's 4, maybe? Try chapter 4. Yo pues, preso en el No, Señor, brother, trata el capítulo 4. Yeah, it says that. What is it? Yo pues. Look. It's chapter 2. Okay, chapter 2. Sorry about that. y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So Paul says that we were born dead in trespasses and sin. Así que Pablo dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. That's why we do what we do. Por eso hacemos lo que hacemos. We are born dead in sin Nacimos muertos en nuestro pecado, with a nature that is in rebellion against God, con una naturaleza que se rebela en contra de Dios, that is inclined to sin against God. que está inclinada a pecar en And contra so de this Dios. explains Así que esto explica what's wrong with everyone. qué está mal con todos nosotros. We can have compassion Podemos tener compasión when we look at the world. cuando vemos al And we mundo know what's wrong with them. y sabemos qué está mal con We ellos. know why they do what they do. Sabemos por qué hacen lo que Because they hacen. have a sinful nature Porque tienen una naturaleza that's pecaminosa against God. que está en They're contra dead de in Dios. trespasses and sin. Están muertos en sus transgresiones y pecados. That's why they do what they do. Por eso hacen lo que That hacen. should give you and I more compassion Eso nos debería dar a nosotros más when compasión we're with unbelievers cuando estamos con no creyentes and we're sharing Christ. y estamos compartiendo They don't Cristo understand. y no They comprenden, don't get it. no lo They're entienden, dead in sin. están muertos en sus And it should give pecados. me, you and I, more compassion. Eso debería darnos más As we look at the compasión. world today, Así como vemos el mundo we hoy say, wow, now I understand y ahora podemos decir, oh, wow, why everyone does what they do. wow, ya comprendo, ahora ya sé por qué hacen lo que hacen. Because they were born Porque nacieron with a sinful nature, con una naturaleza dead in their pecaminosa, trespasses and sin. muertos en sus transgresiones y pecados. That's why Y por eso we need to be born again. tenemos que nacer de nuevo. So important. Muy importante. Jesus said, Jesús dijo unless you are born again, que si no nacías de you nuevo, cannot see the kingdom of God. no puedes ver el reino de Dios. To be born again El ser nacido de nuevo means to have a new nature. significa tener una nueva You're naturaleza. born now with a new nature. Naces con una naturaleza nueva. You have the Spirit of God. Tienes el Espíritu de The Dios. divine nature. It says we're partakers of the divine nature. Dice que somos partakers, Participan. participantes de la nueva naturaleza. Now, if we're a Christian, Y como cristianos, we have the inclination to be obedient to God. tenemos la inclinación de ser obedientes a Now we have Dios. the desire to please God, Ahora tenemos el deseo de complacer a Dios. to obey God, Que también obedecerlo. to walk with God. Caminar con Él. That's why we need to be born again. Por eso tenemos que nacer de nuevo. We need a new nature. Necesitamos una nueva naturaleza. The world doesn't have that nature. El mundo no tiene esa They're naturaleza. dead in their sin. Están muertos en And their sus pecados trespasses. y traspasos. They only have one nature, Tienen una and naturaleza it's a sinful nature. y es la naturaleza So pecaminosa. have compassion Tengan when compasión you see them, what they do. cuando los ves haciendo lo We que know why they hacen. do it. Ya sabemos por qué They lo have hacen. no option. No tienen una They don't opción. have Christ. No tienen a Cristo. We need to share the gospel with them. Necesitamos compartir el evangelio con Hopefully they ellos. will come to Christ Y quizás ellos vengan a and Cristo be born again y sean nuevos de nuevo. and have a new nature Y tengan una nueva like naturaleza you and I have. como tú y yo tenemos. But you and I have a new nature Pero ahora nosotros tenemos una naturaleza nueva and we have the old nature. y tenemos la vieja naturaleza. And the Bible says Y la Biblia dice the spirit lusts against the flesh and the flesh fights against the spirit. They fight. Just say fight. y el espíritu batalla contra la carne And the flesh against the spirit. y la carne en contra del espíritu. That's the warfare you and I experience as Christians. Esa es la batalla, la guerra espiritual que tú y yo batallamos todos los días. The new nature La nueva naturaleza loves God, ama a Dios, wants to please God, quiere complacer a and Dios, walk in obedience to God. quiere caminar en obediencia a And the old Dios. nature Y la vieja is in naturaleza rebellion against en God. rebelión contra And Dios. that battle goes on inside of you and I every day of our lives. Y esa batalla está dentro de nosotros todos los días. And then because of Adam, Y por lo que hizo Adán, we have eternal death. tenemos muerte eterna. People are going to be thrown into hell, their souls. Personas van a ser echadas
al infierno, sus almas They're going to be separated from God for eternity. van a ser separados de Dios por una The eternidad. Bible says La Biblia on the dice day of judgment, que en el día de juicio they will be thrown into the lake of fire. van a ser echados al lago de And they will fuego be tormented y va a haber tormenta day and night día y noche for eternity. para una eternidad. That is eternal death. Esa es la muerte eterna. It doesn't have to be that way. No tiene que ser así. If you're alive today, Si estás vivo hoy, it doesn't have to be that way. no tiene que ser así para You can ti. be reconciled to God Puedes estar reconciliado con Dios through Jesus Christ. por medio de You Jesucristo. can be made alive Puede ser hecho en vida by the Holy Spirit por el Espíritu Santo if you just come to Christ. si solo vienes a Cristo. Recognize your sin, Reconociendo tu Repent. pecado, believe in arrepentiéndote, Jesus Christ, creyendo en Jesucristo, and you can be reconciled to y God. tú puedes ser reconciliado con Dios. And the second death has no power over Y you. la segunda muerte no tiene poder When sobre you ti. die physically, Cuando te mueres you físicamente, go straight to be with the Lord vas a la presencia de Dios because you have Christ. porque tú tienes Cristo. That's what He's done for us. Eso es lo que Él hizo por But nosotros. because of Adam, Pero por lo que hizo Adán, sin el pecado and death y la muerte entered into the world entran al mundo and it spread to all men y se derramó a todo hombre because we all sinned in Adam. porque todos pecamos en Adán. Once again, it wasn't our own sin. Una vez más, no fue nuestro pecado, It was because of Adam's sin. fue por el pecado de We Adán. all sinned Todos pecamos because Adam's sin was imputed to our account. porque el pecado de Adán fue imputado en nuestra cuenta. And you say, I never chose Adam to represent me. Yo nunca escogí a Adán para representarme. Well, God chose him. Bueno, Dios lo escogió para ti. God chose Adam to represent us. Dios escogió a Adán para representarnos. You and I would have done the same thing, probably, Tú y yo a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo if we were in the garden. si nosotros estuviéramos en el jardín. It would have happened to any one of us, probably. Eso nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros. Now, let's go to verse 13. Ahora, ¿por qué no vamos al versículo 13? Are you guys following this? ¿Sí estamos siguiendo esto? Are you guys understanding? ¿Sí lo It's comprenden? a little bit hard to understand. Es un poco difícil de comprender. It's a lot of phrases that you really have to look at them individually. Muchas frases que tienes que ver Verse individualmente. 13 is very hard to understand. Verso 13 es muy difícil de We're only going to comprender. do 13 and 14. Vamos del 13 al 14. We're trying to break it down into small sections. Lo vamos a dividir en secciones. Verse 13. Versículo 13. For until the law, sin was in the world, but sin was not imputed where there is no law. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Culpa. Did you read verse 13? Yes. You read that one more time, please. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. So let's understand that. Vamos a comprender esto. It says, for until the law, Hasta que la ley, wait. For until the law, sin was in the world. pues antes de la ley había pecado en el mundo. What does that mean? ¿Qué significa The esto? law refers to the law of Moses. La ley se refiere a la ley de What Moisés. Paul is saying, Lo que Pablo está diciendo, from the time of Adam que del tiempo de Adán till the time the law was given through Moses, hasta el tiempo en el que la ley se le dio a Moisés, sin was in the world. pecado estaba en el mundo. We know that. Sabemos eso, Because of Adam, sin entered the world. porque por medio de Adán entró But el the pecado al next phrase mundo. is a little bit complicated. Pero la siguiente frase es un poco It complicada. says, but sin is not imputed where there is no law. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Think about that. Piensa en esto. Sin is not imputed when there is no law. El pecado no se inculpa cuando no hay ley. From the time of Adam Desde el tiempo de to Adán the time of Moses, hasta el tiempo de Moisés, there was no law. no había The ley. law was not given. La ley no se había So dado. he says, when there's no law, Así que dice que cuando no hay ley, sin is not imputed el pecado no se inculpa. because sin is fracturing God's law. Porque el pecado Or fractura, transgression, yeah. el pecado fractura la La ley de Dios. So, let me give you an example. Así que déjame darte un ejemplo. If you're driving down the road Si tú estás manejando en la carretera and there's no speed limit sign, y no hay un letrero que te dice qué tan rápido tienes que ir, or there is no law of the speed limit, o no hay ley de qué tan rápido puedes ir, a cop, an officer cannot pull you over
Un policía no te puede detener and write you a speeding ticket y darte un ticket por ir muy rápido when there's no law. cuando no hay ley. You could say, wait a minute, what do you mean? There is no speeding limit. Tú puedes decir al policía, hey, no hay un límite de velocidad, así There ¿por qué is, me das un you ticket? can't give me an infraction because there's no law No me puedes dar una infracción porque no hay ley to judge by. para la que tú me juzgues. You understand? If there's no law, there's no infraction. Si comprenden, si no hay ley, no hay infracción. The law, look with me in chapter 7, Vamos a ver el capítulo 7. verse 7. Yeah, Romans. Romanos 7, 7. Yeah. Because the law was given to reveal sin to us. Porque la ley fue dada a nosotros para revelar el pecado. That's why the law was given. Por eso se dio la ley. Verse 7 says, Versículo 7. but what shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law said, thou shalt not covet. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. So Paul said, I would not have known sin Así que Pablo dice, no hubiera conocido el pecado without having the law. si no tuviera la ley. Now that I have the law, Ahora que tengo la ley, now I know what sin is. ya conozco qué es el And I'm pecado accountable to God. y tengo que rendirle cuentas a But Dios. Paul says, Pero Pablo dice, sin was in the world el pecado estaba en el mundo even before the law came. antes que vino la ley. And so what does he mean? Pero ¿qué significa? As I told you before, Como te dije antes, he's not referring to the individual sins of the people él no se refiere a los pecados individuales de las personas, because there was no law. porque no había ley. And Paul says there is no infraction when there's no law. Y Pablo nos dice, no hay infracción si no hay ley. Then why does he say sin was in the world? Así que ¿por qué dice Pablo que hay pecado en el mundo? Because it's not the sin of the individuals. Porque no es el pecado de los It's the individuales, sin of Adam. es el pecado de Adán. One sin of Adam El pecado de Adán because of his disobedience. por su desobediencia. Because God commanded Adam. Porque Dios le dio un mandamiento a Adam had Adán. a direct command from God. Adán tenía un mandamiento directo de So Dios, he didn't have the law, pero no tenía la ley, but he had a command of God. pero tenía un mandamiento And he disobeyed it. y lo desobedeció. Therefore, Así que sin was in the world el pecado estaba en el from mundo. Adam to Moses, Desde Adán a Moisés, even though there was no law. aunque no había ley. Why? ¿Por Because qué? Adam's sin was imputed to us. Porque el pecado de Adán se imputó a nosotros And we're guilty. y éramos culpables. Even though there was no law, Aunque no había ley, we're guilty because of Adam's sin. somos culpables por el pecado de That's Adán. what Paul's teaching us. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. How do we know that sin was in the world? ¿Cómo sabemos que el pecado estaba en el mundo? From Adam to Moses. Desde Adán hasta Moisés. How do we know sin was in the world? ¿Cómo lo sabemos? Well, verse 14 tells us. El versículo 14 nos lo dice. It says, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him to come. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. So Paul said, nevertheless, Así que Pablo dijo, death reigned la muerte from reinaba Adam to Moses. desde Adán hasta Moisés. Even though there was no law, Aunque no había ley, death reigned. la muerte reinaba. That's how we know sin was in the world. Así sabemos que el pecado estaba en el mundo. Because death is the consequence of sin. Porque la muerte es consecuencia del pecado. And it reigned over those who did not sin like Adam sinned. Y reinaba sobre los que It reigned over those who did not sin like Adam. reinaba sobre los que no pecaban como Adán. What does that mean? ¿Qué They significa? did not sin like Adam. Que no pecaban como They Adán. did not have a direct command from God like Adam had. No tenían un mandamiento directo de Dios como él lo tenía. They did not have a law to break, No tenían ley que quebrantar, yet they all died. pero todos murieron. Even infants died Hasta los bebés, who never sinned. los que nunca They all pecaron, died. todos murieron. Why? ¿Por qué? Because it wasn't because of their own sin. No fue por su pecado, It was because of the sin of Adam. fue por el pecado de Adán. Because of his sin, Por su pecado,
death entered into the world, la muerte entró al mundo. and death spread to all men, Y la muerte se derramó a because todo all hombre, have sinned in Adam. porque todos pecaron en Adán. Our sin is not like Adam's. Nuestro pecado no es como el de Adán. We don't represent the human race. No representamos la raza humana, Adam did. pero Adán sí. We have a sinful nature. Nosotros tenemos una naturaleza Adam pecaminosa. didn't. Adán no tenía Our una. sin is not like Adam's, Nuestro pecado no es como el de Adán, but we still die. pero de todos modos Death morimos. reigned La muerte reina from Adam to Moses desde Adán hasta Moisés, because it was the sin of Adam. porque era el pecado de Adán. The effect of Adam's sin. El efecto, las consecuencias del pecado de Adán, Because of one man's sin. por la culpa de del pecado de un hombre. Think about this. Piensa en esto. Because of one single sin. Por un solo pecado. We need to see how great, how grave, I don't say that in English. Grave. We have to see how great sin really is in the eyes of God. No vemos de veras qué tan grave es el pecado en los ojos de Dios. The damage one sin caused. The damage. Daniel. El daño que el pecado puede causar Because of one man's sin. por la culpa de un pecado de un One hombre. single sin. Un solo pecado. One man. Un hombre. Sin entered the world. Por medio de él entró el mundo. We were all born sinners. Todos nacimos Guilty pecadores, before God. culpables delante de Dios. We're all born with a sinful nature. Todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Because of one man's sin. Por la culpa de un hombre, Death entered the world. la muerte entró al And mundo it spread to all men. y se derramó a todo hombre. Look how much damage one sin causes. Mira Daniel? cuánto daño causa el pecado a las personas. It's incredible Es increíble when you understand it biblically. cuando lo entiendes And bíblicamente, you understand cuando lo comprendes. why the world is so messed up. ¿Por qué el mundo está tan mal? Why the world is so corrupt. ¿Por qué el mundo está tan corrompido? Because everyone was born in sin. Porque todos nacieron en pecado, Because of Adam. por lo que hizo Adán. When we get to heaven, Cuando lleguemos al cielo, can't wait to see him. no puedo esperar a verlo. We should make him pay a price for that. Lo vamos a hacer pagar un precio por eso. Now, we probably would have done the same thing Adam did. Pero nosotros quizás hubiéramos hecho lo mismo que Adán. But Pero there is hope. hay esperanza. There's hope for us. Hay esperanza para nosotros. And the hope is in the last few words of verse 14. Y la esperanza viene en la segunda frase del verso 14. Let's read that. Vamos a leerlo. It says, who is a type of him who was to come. El cual es figura del que había de venir. Adam was a type of someone who was to come. Adán era un tipo de alguien que vendría. We're going to look at that in detail next week. Y vamos a ver esto en detalle la semana que But let me viene. give you a little taste Pero déjate doy una probadita so we don't end on this negative note. para no terminar en una nota negativa. Adam was a type of someone who was coming after him. Adán era un tipo de alguien que vendría. Adam was a Adán, type of Jesus Christ. Adán era un tipo de Jesucristo, una imagen de Jesucristo. Just as Adam represents the human race, Así como Adán representa la raza humana and his disobedience affected everyone, y su desobediencia afectó a todos, so Jesus Christ también Jesucristo. represents every one of us who believe in Christ. Él representa a todos nosotros que creemos en Él. And his obedience Y su obediencia affects all of us. afecta a cada uno de Because of nosotros. Christ's obedience, Por su obediencia, many are made righteous muchos han sido justos because of Christ por and Cristo what he did on the cross. y lo que Él hizo en la cruz. Let's look at verse 18 and 19 and we'll conclude with this. Vamos a concluir con el verso 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Look at this. Miren esto. Therefore, just as through one man's offense, judgment came to all men.
Así que como la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, resulting in condemnation resultó en condenación because of one man's sin, por el pecado de un hombre, the sin of Adam. el pecado de Adán. All of us Todos have been corrupted hemos sido and corrompidos condemned y condenados before God ante because Dios of Adam's sin. por el pecado de Adán. But then it says, Pero también dice, even so, through one man's righteousness, one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. That one man is obviously Jesus Christ. Y ese hombre es obviamente Jesucristo. Because of his obedience, Por su obediencia, all of us are made righteous by God. todos nosotros somos Has justificados por nothing to Él. do with you. No tiene que ver Has contigo, everything to do with Jesus pero Christ. tiene que ver todo con Just Jesucristo. like I was born a sinner, Así como nací pecador, it had nothing to do with me. no tenía que ver conmigo, It had to do with Adam. tenía que ver con Adán. The same way, the righteousness of God De la misma manera, la is justificación de given to Dios all of us ha sido dado a todos who nosotros are in Christ. que estamos en Cristo Has Jesús. nothing to do with you No tiene que ver con and your nosotros righteousness. y nuestra justicia. Verse 19. Verso 19. For by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. This is the doctrine of imputation Esta es la doctrina de or imputación representation. o representación. Because of Adam's disobedience, Por la desobediencia de we were Adán, born corrupt, fuimos nacidos corruptos, sinful, pecadores condemned before God. y condenados ante But Dios. because of Jesus Christ Pero por lo que hizo Jesucristo and his righteousness, y su justicia, we are now declared righteous somos declarados justos before God. ante Has Dios. nothing to do with you. No tiene que ver nada con nosotros, Has everything to do with Jesus. pero tiene que ver todo con Jesús. Basically, Básicamente, God sees two people. Dios ve dos personas. He sees Adam Dios ve a Adán and he sees Jesus y, Christ. ve a That's Jesucristo. all he sees. Es todo lo que ve. Adam Adán or Jesus. o Jesús. You are either in Adam Tú estás o en Adán or you are either in Christ. o estás en Cristo. One or the other. Uno o el otro. That's all God sees. Es todo lo que Cristo ve. Are Dios. you in Adam ¿Estás en Adán or are you in Christ? o en Cristo? And if you're in Christ, Y si estás en Cristo, you have the hope of heaven. tienes la esperanza del cielo. Your sins have been forgiven. Tus pecados están perdonados. God declares you righteous before God. Dios te declara justo Delante de Dios. Delante de And there Dios. is no condemnation y no hay to condenación those who are in Christ. para los que están en Cristo. You have been reconciled to God. Has sido reconciliado con Dios. You have been wakened. You are alive spiritually. Ahora estás vivo You espiritualmente. have a new nature Tienes una nueva that naturaleza loves God, que ama a that wants Dios to follow God, y quiere seguir a that Dios. wants to obey God. Quiere obedecer a Dios. The unbelievers don't have that, Los no creyentes no tienen eso, but you have that. pero tú tienes You are eso. alive spiritually. Tú estás vivo espiritualmente. die, Y cuando mueres, You will go directly to the presence irás of God directo a la You presencia have de Dios eternal life. y tienes vida eterna in Christ. en Cristo. Amen? Amén. But if you don't have the Lord, Pero si no tienes al if Señor, you've never repented of your sins si nunca te has arrepentido de tus and pecados put your faith in Christ, y has puesto tu fe en Jesús, then the Bible says entonces la Biblia dice, you are dead in your sin and trespasses. tú estás muerto en tus pecados y You are transgresiones. separated from God. Estás separado de Dios. You are corrupted Estás corrompido by nature. por naturaleza. You're sinful by nature. Tú eres pecador por You naturaleza need a new nature. y necesitas una nueva You need to be born naturaleza. again. Necesitas nacer de nuevo. You need to come to Christ Necesitas venir a Cristo and believe in Jesus. y creer en Él. Receive Christ Recibir a Cristo as your Lord and Savior. como tu Señor y And you Salvador. will be born again Y serás vuelto a vida by the Holy Spirit. por medio del Espíritu And you will Santo. have a new nature. Y tendrás una nueva naturaleza And you have the hope of heaven. y tienes la esperanza del cielo. Amen? Amén. Are you in Christ today? ¿Estás en Cristo hoy Are you in Adam? o estás en Adán? One or the other. Uno o el otro. Have you received Christ Has recibido a Cristo as your Lord and Savior? como tu Señor y If you Salvador. haven't, Si no lo has hecho, don't wait. no te The esperes. Bible says today is the day of La salvation. Biblia dice que hoy es el día de la You can salvación. repent today Te puedes arrepentir hoy and put your faith and trust in y Christ. poner tu fe y confiar en Dios. And you will be born again. Y nacerás de nuevo. Amen? Amén. Let's all stand together ¿Por qué no nos paramos? and let's pray. Vamos a orar.
Lord, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. It's amazing as we study the scriptures. Es asombrosa cuando estamos estudiando la Biblia. And we see, Lord, Y vemos, Señor, why the world is in the condition it's in. por qué el mundo está en la condición en la que está. Because of one man's disobedience, Por la desobediencia de un hombre, sin entered into the world. el pecado entró al mundo. Because of sin, death. Y por el pecado, la muerte. And death spread to all men, Y la muerte se derramó a todo hombre, for all have sinned porque todos han pecado. in Adam. En Adán. And Lord, we see now, Y Dios, ahora we vemos, understand comprendemos what's going on in the world. qué es lo que está pasando en el mundo. Why people do what they do. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Because of this sinful nature. Es por la naturaleza They pecaminosa. were born sinners, Ellos nacieron pecaminosos, born with a sinful nature. nacidos en una naturaleza That's the only pecaminosa. nature they have. Es la única naturaleza que tienen. And so as a result, Y como resultado, sin abounds. así que Dios, vemos a ti, We thank you, Lord, te agradecemos for the second Adam, por el segundo Adán, who is Jesus Christ. que es Jesucristo. He did for us what we cannot do for ourselves. Que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer para He nosotros. lived a righteous life, Vivió una vida justa, never sinned, nunca pecó, never broke the law of God. nunca quebró la ley de Dios Then he died on the cross y murió en la cruz for every time we sin. por todas las veces que hemos pecado. So Lord, we thank you for Jesus. Así que te agradecemos, Señor, por Jesús. Because of his obedience, Por su obediencia we are declared righteous somos declarados justos by faith por fe in Jesus Christ. en Jesucristo. Lord, I thank you Dios, te agradecemos for everything you've done for us. por todo lo que has hecho por nosotros. That now you see us in Christ. Que ahora nos ves en Cristo And I thank you, Lord. y te agradecemos, Señor. And I pray if there's anyone here Y oro si hay alguien aquí, who has never repented of their sin alguien que nunca se ha arrepentido de su pecado, and trusted in Jesus Christ que no ha confiado en Jesús as their Lord and Savior. como su Salvador. Lord, may you touch them now Padre, tócalos by the Holy Spirit. por tu Espíritu Santo. May you speak to them. Háblales, Show them enséñales their need su necesidad for Jesus Christ. por Jesucristo. If you're here today Si estás hoy aquí and you've never accepted Christ, y nunca has aceptado a but Jesús, you would like to accept Christ, pero lo quieres aceptar hoy, I'm going to ask you wherever you are, te quiero pedir ahí donde estés, just to raise your hand alza tu mano as a sign como una señal that you would like to receive que Christ. tú quieres aceptar a Is Jesús. there anyone Hay alguien who has never received the Lord? que nunca lo ha recibido And today you'd like to do that. y hoy quieres hacer eso. I hope we're all believers. Espero que seamos todos creyentes. Lord, we love you. Señor, te We amamos. thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.